Hoy estoy muy contento porque voy a realizar una entrevista a Irene. ¿Quién es Irene? Irene es una profesora de chino para hispanohablantes, pero también es estudiante de español. La verdad es que su español es muy bueno. Va a contar un poco de su experiencia en su día a día aquí en España y otras cosas que le voy a preguntar. Yo creo que es muy interesante y desde la perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva cultural china y bueno, y la manera como tienen ellos de cognitiva de aprender el idioma puede ayudar. Así que es muy interesante, no perdáis detalle. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos Muy días, me bien. alegro de verte y de verte bien. Oye, veo hasta sol. ¿Está haciendo buen tiempo allí en Galicia o no? Hace muy buen tiempo. Es Ajá. que es un poquito extraño, porque normalmente en Galicia, durante el invierno, madre mía, llueve un montón, pero estos días, imagínate, Mm, en noviembre, hace mm. muy buen tiempo, me alegro muchísimo, porque a mí no me gustaba tanto llueve. Irene, cuenta a mis chicos, a mis estudiantes, por qué hablas tan bien español. Cuéntanos, por favor, cuándo viniste, por qué viniste, tu relación con el español, por favor. Llevo 2 años. Sí, 2 años viviendo en España y el primer año estuve en Barcelona y el segundo año es el año pasado, en octubre, vine a Galicia. Pero ya llevo como 4 años aprendiendo español. Aprendí español en China. Al principio aprendí por mi cuenta propia. Es como un manual muy tradicional. Ajá. ¿Sabes? Había muchos fallos. Por ejemplo, había algunas palabras como muchacha, pero yo creo que Sí. aquí, por lo menos quizás en Sudamérica, me suena un poquito. Mm. Argentina o Perú, no lo sé. Pero aquí nunca he escuchado que alguien, como decía, muchacha. En Canarias, en las Islas Canarias dice muchacha, en las Islas Canarias Muchacha. se usa. Ujú. Y más o menos cuando estudié al A2, ¿sabes? Como A2 Mm. entramos el imperativo, el tiempo pasado, como comí, me Muy dormí bien. y me costó un poquito. Porque esta parte no existe en mi lengua, en chino no. No hay, Ajá, no tenemos convocaciones. claro. Tampoco no podía hablar, aunque ya casi terminé el A2, pero solo más o menos Ah, como podía hablar. Hola, ¿cómo estás? Me llamo, ya está. Pero debería hablar más, porque ujú. A2 ya como cubre más temas. Sí, sin duda. Ujú. Entonces luego fui a una academia en China, en Pekín, para aplicar, para aprender, Mm, para como mejorar. mm. Y también el año 2018 vine a España para visitar solo a España, más o menos en Madrid, Andalucía, Sevilla, Granada, ya, Qué bonito, así. ¿eh? ¿A que sí? Sí, sí, ay, enamoraré, ¿eh? Es como Claro. totalmente, es como me parece es un sitio muy relajada, con su como gusto, ¿no? Es Mucho, mucho. muy como la buena comida, Mm. la gente es muy alegre. Muy abierta, sí, sí. Oye, Y Irene, cuando viniste aquí a Barcelona, ¿era mm, para estudiar? el año 2019 sí, es para estudiar. ¿Qué estudiaste? Es un máster, es como un programa combinado con el Instituto Confucio, es para cultivar profesores de chino. Se llama Ah, la didáctica del chino para hispanohablantes. Suena un poquito muy novatoso, me bueno, parece. pero a mí me encanta y ese es tu trabajo, ¿no? O sea, tú eres Sí, profesora. Explícanos, por favor. sí, porque mi carrera en China era enseñar chino como un idioma extranjero o un Mm, segundo idioma, como sea. mm. Y, ah, pero normalmente enseñamos por inglés. Yo digo el Ah, idioma por bello, inglés. inglés, no es el español, pero porque elegí aprender español como Mm. un segundo idioma. ¿Qué es lo más difícil para nosotros, los hispanohablantes, cuando queremos aprender chino? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Yo creo que fonéticamente, Sí, los fonética, la tonos, parte ¿no? fonética y los tonos y carácter. Crema,
gramática, a ver, no es tan difícil. No es tan difícil. Al principio no es tan difícil, pero si más avanzado hay más escritura más, ¿sabes? Un poquito complicada. Pero al principio no, era fácil. Pero fonéticamente suena muy diferente. Sí, y ¿sabes? Las caracteres chinos. Por ejemplo, esto te voy a enseñar algunos. Yo sé el del T. El del T es el único que aprendí. Bueno, el T, Sí. el 3, la persona, muy bien. Sí, hay varios, hay muchos caracteres. Sí, para leer debería como más o menos manejar por lo menos 1000 caracteres para leer bien. No, increíble. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Tienes muchos amigos españoles? ¿Poco? ¿Cómo es tu relación usando el español? Buena pregunta. Venga. Soy un poquito solicitada, ¿eh? Es como Hombre. tengo mucha social life, la vida social, no tanto, pero sí que, a ver, porque es un sitio muy pequeño, entonces normalmente es más fácil para conocer a gente. Y la gente es más amable, más cercana. Imagínate, es como una extranjera, vive en otro país y no conoce a nadie. Es fantástico para integrar la cultura local, la sociedad, ¿sabes? A mí... Tú estás, hombre, pero yo te noto integrada, ¿eh? Sí. Está el estereotipo este de que a veces el asiático o el chino cuando está en un sitio tiene una comunidad, ¿no? Tiene una interrelación solamente entre compatriotas, pero yo a ti te veo muy integrada y de hecho me dijiste que viniste a Barcelona a visitar amigos, o sea que tienes una vida genial, genial. Bueno, y explícanos de tu proyecto. Venga, aprovecha. Que Mi proyecto, vale, gracias. Un placer. Venga. Mi proyecto es, a ver, me encanta Galicia, no me quiero quedar aquí. Pero ahora es como un sitio, tiene potencia, pero no tiene una escuela de chino. No. Quiero enseñar chino, quiero enseñar bien. Y ahora tengo mi página, tengo trabajo en diferentes plataformas online. Y también me gustaría trabajar con escuela internacional, como British School, para dar algo after school, como actividades escolares, sí, escolares, esto. Me interesa mucho. Mi proyecto es como todos, una parte es clases online, si hay alguien como le interesa aprender chino conmigo, aunque no está en Vigo, pero claro. podría buscarme, encontrarme por online. Y otra cosa es como offline, es como presenciar. Ahora, en este momento, quiero como trabajar con escuela internacional para dar clases. Qué bueno. Bueno, aquí ellos pueden leer, que he puesto tu website, tu email, te pueden contactar en cualquier momento. ¿Sí? Claro, me encantaría. Bienvenida. Vale. Seguro. ¿Tú crees que el español, la lengua española, interesa más en China? Yo creo que sí. Español es muy como alta demanda. Sí. ¿No? Es porque Sudamérica habla español. Claro. España habla español. Y una parte de Estados Unidos también. Quizás la primera opción de aprender un idioma en Estados Unidos sería español. Es un idioma que también tiene mucho futuro, me parece. Como inglés. Muy clásico, muy bonito, suena muy bien y también muy útil para trabajar. Qué bueno. ¿Tú crees que te vas a quedar? ¿Sí? Yo creo que sí. Me gustaría conocer más sitios, pero yo creo que estoy aquí como en casa, de verdad. Te lo juro, es como ellos se llaman Galicia, es un sitio de bruja. ¿Sabes? Es de verdad. Las meigas. Eso es, esta palabra. Muy bien. Gracias, profe. Gracias. Entonces es muy con su como aula, con su gusto. Yo te agradezco mucho estos minutos porque tu agenda sé que estás muy, muy ocupada y
Te agradezco que estés con nosotros y bueno, pues eso, somos colegas, tenemos la misma función que es enseñar un idioma. Pienso que tenemos mucha suerte de tener un trabajo tan interactivo y tan que nos hace, ¿no? Nos hace siempre estar despiertos para intentar y tú tienes tu proyecto de tu academia para enseñar chino, yo tengo mi proyecto de las inmersiones lingüísticas. O sea que me encanta la gente que tiene proyectos y o sea que felicidades y muchas gracias por tu tiempo, Irene. Muchas gracias. De nada, es mi placer. Como yo creo que me das esta oportunidad para presentar, para hablar. Sí. Es que me ayudas muchísimo, de verdad. Gracias. Y también me parece, aunque es profesor de un idioma o es un profesor infantil, todos es como sería sobre educación. Educación sí. Muy bonito, es inspirada. Se transmite muchísimo entre estudiantes y profesor. Sí. A mí, por mi parte, me gustaría compartir más sobre mi cultura, sobre el idioma o sobre cómo enseñar chino, cómo enseñar un idioma. Y animar a la gente a que visite tu país. Yo he estado 2 veces en China, es un país, bueno, es milenario, es historia. Es un país realmente, hasta que no visitas China, no sabes lo que es China. Los estereotipos que tenemos aquí, a mí no me coincidieron. Y conozco tu país desde Kunming del Sur hasta Weihai, después de Qingdao. Conozco todo. Y realmente estar allí cambia mucho. Cambia la gente, la comida. El ritmo, es así. Pero bueno, la sonrisa la tenéis siempre, allí y aquí, o sea que felicidades. Estamos en contacto, nos seguimos comunicando. A vosotros, a mis chicos, el o la que quiera aprender chino, pues por supuesto Irene os atiende, ¿vale? Mucha suerte. Suerte, Irene, gracias. Ánimo, fuerza. Chao. Bye. Adiós. Chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Habla muy bien, ¿verdad? Sí, Irene no solamente tiene una capacidad gramatical grande y un buen vocabulario, sino que además conoce, está viviendo aquí entre nosotros, entonces tiene un contexto cultural muy cercano y eso hace que habla relajada, habla con naturalidad y es una gran profesional. Habéis visto los detalles de contacto de ella, o sea que si queréis, además de aprender español, lanzaros al chino, pues mira, incluso con ella podéis aprender las dos cosas a la vez, el español y el chino. Realmente es una gran profesional y por eso no he dudado en invitarla a que participe aquí en nuestro canal de YouTube y bueno, supongo que habéis disfrutado igual que yo. ¿Sí? Pues me voy a lanzar a hacer este tipo de entrevistas con otros estudiantes y compartir con vosotros, ¿verdad? Nos vemos pronto. ¡Chao!